adelante, por favor. Te lo mando por WhatsApp. Voy- Voy a dar lectura a la cuenta, señor presidente. Se da cuenta de los siguientes documentos que han llegado a nuestra comisión. Proyecto de ley iniciado moción de los diputados señores Araya, don Cristian, Irarrázaval, Mesa, Moreno, Romero, don Agustín, Sánchez, Schubert y Tirsotti y de la diputada Barchesi y del Real, que modifica la ley 19.913 para prevenir y sancionar con mayor rigurosidad el lavado de activos asociados al comercio legal. Boletín 16.808-25. Proyecto iniciado moción de los diputados señores Mesa, Araya, don Cristian, Irarrázaval, Jürgensen, Moreno, Romero, don Agustín, Schubert y Tirsotti y de la diputada señora Barquesi y del Real, que ordena la obstrucción de mercadería que indica provenientes del comercio ilegal. Boletín 16.806-25. Proyecto iniciado moción de la diputada señora del Real y de los diputados señores Araya, don Cristian, Irarrázaval, Jürgensen, Mesa, Moreno, Romero, Agustín, Sánchez, Schubert y Tirsotti, que modifica la ley 21.426 para autorizar el uso de técnicas especiales de investigación en la generación del comercio legal. Oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia suma para el proyecto, para el despacho del proyecto que determina conductas terroristas y fija su penalidad y deroga la ley 18.314, boletín 16.224, refundido con boletines 16.180, 16.220, 16.235 y 16.239, todo guión 25. Oficio de su excelencia el presidente de la República, por el cual hace presente la urgencia suma para el despacho del proyecto que establece plazo y condiciones para la inhumación respecto de funerales de riesgo para la seguridad y orden público y modifica otros cuerpos legales. Boletín 16.323-25. Oficio de su excelencia el presidente de la República, por el cual retira y se presenta la urgencia simple para el despacho del proyecto que propicia la especialización preferente de las fuerzas de orden y seguridad pública mediante modificaciones a las leyes orgánicas que indica y en la normativa procesal penal. Oficio de la ministra del Interior y Seguridad Pública, doña Carolina Toá, que responde nuestro oficio acerca de la nota de protesta remitida por su intermedio al subsecretario del Interior, señor Manuel Monsalve, sobre el viaje que realizó a la región de la Araucanía para la entrega del Fondo Social presidente de la República en circunstancias que en ese momento fue asesinado el teniente de carabineros, señor Emanuel Sánchez, que en paz descanse. Oficio del director general de la Policía de Investigaciones de Chile, por el cual responde nuestro oficio sobre número de denuncias y autodenuncias por ingreso clandestino al país, como también la cifra de expulsiones administrativas de extranjeros, todo durante los últimos 3 años. Informe de la Biblioteca del Congreso Nacional sobre la evolución de la legislación antiterrorista en Chile y España. Y finalmente un reemplazo para la sesión de hoy de la diputada señora Chiara Barchesi al diputado, perdón, al diputado don Cristian Araya. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. ¿Podría acompañar de la cuenta el informe, por favor, acerca de la ley antiterrorista de la legislación Chile y España? A propósito de la, Presidente, vamos de la a discusión de mandar este proyecto. toda la cuenta, se va a mandar al chat de la... Muy bien. comisión. Ok. Muchas gracias. Palabras sobre la cuenta. Diputado Leiva. Presidente, dar cuenta del cometido que usted me entregó en la reunión que tuvo la corporación, la mesa de la corporación con la Corte Suprema. En lo fundamental es una mesa técnica que va a seguir adelante. El Poder Judicial hizo referencia principalmente al financiamiento de muchas normas. Le hicimos ver que obviamente eso no era parte del Congreso Nacional, sino que el Ejecutivo. Y lo que sí comprometimos, o comprometí yo personalmente, presidente, es que la Corporación Administrativa del Poder Judicial tiene las facultades conforme al Código Orgánico de Tribunales para entregar un informe financiero respecto de cada una de las medidas que nosotros vayamos adoptando, para que efectivamente se puedan cumplir, porque muchas veces modificaciones legales se hacen de costos hundidos que tienen los tribunales. O sea, uno entrega más atribución, pero también tiene un costo específico. Así que solo eso, presidente. ¿Pudieron a enviarlo lo van a ver de los proyectos de ley que estamos tramitando? Claro que nosotros podíamos,
porque la facultad que tiene el Poder Judicial en función del artículo 77 de la Constitución es bien limitada, pero sí la Corporación Administrativa del Poder Judicial, 708 y siguientes del Código Orgánico Tribunal, sí tiene esa facultad de entregar esos informes, para que lo tengamos presente en lo sucesivo, y esa mesa va a seguir funcionando, presidente, con usted o quien usted designe, con la mesa de la Cámara de Diputados. Gracias, diputado Leiva, por asistir y por el informe y además la colaboración del Poder Judicial, que es muy necesario en los proyectos de ley que estamos tramitando. Le damos la bienvenida a la ministra del Interior, señora Carolina Toá, a su asesor, Rafael Collao, y el equipo que la acompaña. Vamos a empezar la tramitación del proyecto de ley que modifica la ley antiterrorista, en verdad establece una nueva ley que elimina y deroga la anterior. Por lo tanto, vamos a dejar con el uso de la palabra a la ministra para que haga su presentación y después vamos a continuar con invitados en la sesión de la tarde. Ministra, por favor. Muchas gracias, presidente. Bueno, como ejecutivo, estamos muy satisfechos de estar en esta instancia, de tener una propuesta de ley antiterrorista que logró pasar la primera, digamos, el primer trámite en el Senado, logrando un acuerdo muy importante, muy amplio, después de muchos intentos fallidos de resolver el problema que teníamos en esta materia. Pero bueno, esta es un nuevo trámite y ojalá se logre, digamos, ese entendimiento que en el Senado fue posible. La historia del proyecto que vamos a presentar es el siguiente. El año 2023, a inicios del año, cuando se hizo la agenda del compromiso transversal por la seguridad, se establecieron una serie de materias en las cuales el Ejecutivo se comprometió a presentar proyectos. Uno de ellos era en materia de ley antiterrorista, donde establecimos que al final del primer semestre se iba a presentar un mensaje del presidente de la República en esta materia. Ese trabajo estaba bastante avanzado para presentar en tiempo y forma lo propuesto. Sin embargo, yo creo que fue en el mes de junio del año pasado, hubo una cadena de atentados a torres de alta tensión. ¿Se acuerdan? Que en un mismo día hubo 2 o 3, una semana, el día siguiente. Entonces, con motivo de esos hechos, el presidente hizo una reunión con distintos poderes del Estado, no propiamente una reunión COSENA, porque no participaron las Fuerzas Armadas, pero participó los tribunales de justicia, participaron los presidentes de ambas cámaras, se solicitó también la asistencia del fiscal nacional, que no es parte del COSENA, y ahí se informó que el Ejecutivo tenía avanzada una propuesta que estaba a punto de presentar en materia antiterrorista, y las partes pidieron, antes de que se presentara la propuesta, la posibilidad de conocerla, de hacerle comentarios. Entonces esto demoró algunas semanas la presentación, que finalmente se hizo en agosto, pero fue bastante positivo, porque en ese trámite se lograron recoger algunas observaciones, y eso, creo yo, fue parte de lo que facilitó después que se lograra un acuerdo en el Senado. En el Senado, la Comisión de Seguridad decidió fusionar el mensaje del Ejecutivo con algunas mociones que había presentado, 2 mociones, creo, parlamentarias, y por lo tanto se votaron todas juntas y se llegó a esta formulación, digamos, que les vamos a presentar ahora. Bueno, aquí están puros datos. ¿Qué busca este proyecto? Bueno, primero establece una nueva regulación que tipifica y sanciona los delitos terroristas y deroga la ley vigente, o sea, reemplaza la legislación actual por una nueva. Razones para hacer un paso de esta profundidad, que normalmente no es lo que hacemos cuando legislamos. Son 2 razones. La primera es que la legislación antiterrorista que ha estado vigente hasta ahora ya tiene una cantidad de problemas acumulados que prácticamente se ha hecho muy difícil resolver. En primer lugar, porque al ser una normativa dictada en la época de la dictadura, con las connotaciones que tenían estos temas en esa época, ha pasado por un largo camino de cuestionamientos en distintos momentos. Cuando esta ley todavía se aplicaba, en distintas oportunidades hubo reparos en cortes internacionales por la normativa que tenía. Después de eso se le hicieron cambios, pero los cambios desarrollaron la tipificación del delito terrorista de tal manera
que la prueba se hizo muy difícil, prácticamente imposible, entonces después de eso tampoco se pudo aplicar, entonces ya es una historia muy larga de fallida y todo indica que es bueno tener una legislación actualizada, nueva, que parta de una matriz distinta y que se haga también cargo de cómo esta temática del terrorismo ha evolucionado y ha adquirido formas muy distintas de las que tenía hace, no sé, casi 40 años a esta altura, cuando se dictó en los años 80. Lo que hace esta ley es que deroga la ley actual 18.314, crea un delito de asociación terrorista que hoy día no existe, se sanciona el delito de terrorismo individual, además, o sea, deja cubiertas, digamos, las dos posibilidades, la de la asociación y la de la acción individual, incorpora una hipótesis nueva muy importante de delitos de favorecimiento al terrorismo, que son delitos no terroristas, pero que se cometen para favorecer el accionar terrorista y por lo tanto entran también, son cubiertos por esta ley y además incorpora como un delito propio el financiamiento del terrorismo, más allá del que puedan cometer los participantes de la agrupación. Los externos que financian van a tener una tipificación propia. Las bases que se ocuparon para esto son las experiencias que se consideran más avanzadas en esta materia, que entre ellas son bastante distintas, o sea, son legislaciones que no tienen la misma matriz, la alemana, la norteamericana, la española. Grosso modo, aquí hay dos variantes que constituyen cuatro, digamos, grandes diferencias de la forma en que los distintos países resuelven la legislación terrorista. Una son aquellos modelos que van por la definición objetiva de las conductas terroristas y otros que van por la subjetiva. La objetiva tiene que ver con que listan ciertos delitos que son terroristas, por ejemplo, poner bombas, secuestrar aviones, etcétera. La segunda va por el lado subjetivo, que dice ya, el tema no es el delito que se comete, sino el objetivo con que se comete, que se persigue con el delito. La segunda variante es las legislaciones que ponen acento en concebir el terrorismo como un delito de organización, es decir, que cometen agrupaciones orgánicas, versus las legislaciones que ponen acento en la conducta de un individuo, que puede haber varios individuos actuando, pero lo que sancionan es al individuo que cometió un delito. En esta combinación, digamos, los distintos países se inclinan más por una u otra en cada uno de los dos ámbitos, pero en general algún nivel de mixidad tienen, algún nivel, aunque casi siempre hay algún acento, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos mucho más orientado al delito individual. En la legislación alemana es casi exclusivamente el delito de organización. Bueno, la ley ya dijimos, deroga la ley vigente, la propuesta, digamos, que tenemos, y lo primero que hace, como mencionábamos antes, es crear un delito de asociación terrorista. El nuevo delito consiste en tomar parte de una asociación terrorista, o sea, sí, incorporarse a una organización terrorista. La organización está inspirada en una acción delictiva que cometen 3 o más personas. De aquí estamos sacando el modelo que ocupamos en la ley contra el crimen organizado, y que tiene permanencia en el tiempo. O sea, para que haya una organización no basta que un grupo cometa una acción, sino que tiene que tener una permanencia. Ahora, esa permanencia puede ser preparación de la acción, en fin, no se refiere a la cantidad de acciones, sino que no puede ser una cosa, digamos, solo contingente el que se organizaron. En segundo lugar, establece un catálogo de delitos fin, o sea, tipos de delitos que van a cometer con esta agrupación. Son el tipo de delitos que se tienen que juntar con la organización para que tengamos terrorismo. Y por último, establece un conjunto de objetivos o métodos que son los que aplica esta organización y que se refiere en el fondo a el componente de finalidad que tienen los delitos que se van a cometer. Entonces, tiene que juntarse para que tengamos esta situación, que hay una asociación terrorista que permanente en el tiempo, que comete estos delitos que están en este catálogo y que lo hace con ciertos objetivos o con ciertos métodos, o las actividades que desarrolla tienen el potencial de generar ciertos efectos en la sociedad. Vamos a desarrollar esto con más detalle para que se entienda mejor. El delito de asociación terrorista, que por decirlo así, este es el núcleo de este proyecto. Se inspira, como decía recién, en la normativa de crimen organizado,
que fue modificada recientemente, que está modernizada y que desde ese punto de vista fue un trabajo como adelantado que sirvió para esta propuesta. Se fijan tres elementos que son importantes para que se genere el delito terrorista, que son relativos a los fines perseguidos o a los medios empleados. Y son, primero, debe tratarse de una organización formada por 3 o más personas con acción sostenida en el tiempo, que tenga entre sus fines la comisión de este tipo de delitos. Y aquí hay un elenco de delitos, que son el secuestro o sustracción de menores, el homicidio o las lesiones, el incendio o los estragos con peligro para las personas, los ataques con artefactos explosivos, corrosivos o incendiarios, o con armas químicas o biológicas, la propagación de elementos peligrosos para la salud y los delitos de peligro nuclear, así como los delitos informáticos. Dichos delitos deben tener una finalidad o característica. ¿Cuáles son? Finalidad o característica. No es ambas, sino alguna de ellas. Primero, socavar o desestabilizar las estructuras políticas, sociales o económicas del Estado democrático. Segunda alternativa, inhabilitar o afectar gravemente la infraestructura crítica con peligro para la vida o salud de la población. Tercero, imponer o inhibir decisiones a una autoridad del Estado. Cuarto, cuando los métodos previstos para su perpetración o efectivamente utilizados tuvieran la aptitud de someter o desmoralizar a la población civil o una parte de ella. Y quinto, pudieran producir o originar un temor generalizado. Esos son los elementos, o sea, no basta con que se cometa... ¿Perdón? Cualquiera de ellos. No basta con que se cometa uno de los delitos del catálogo, sino que el objetivo debe ser uno de estos, o la habilidad de la actividad que se desarrolla. O sea, aquí no estamos metiendo necesariamente en la mente de quien hace comete estos delitos, sino en las características del delito. Si el delito tiene la capacidad de someter o socavar a la población, tiene la capacidad de generar temor generalizado, o bien inhibir o imponer una decisión efectiva a la autoridad. Bueno, las penas como están previstas. La figura base es la participación en la asociación terrorista. En este caso, la pena es de presidio mayor en su grado mínimo, 5 años y 1 día a 10 años. Después están las figuras agravadas, que es participación agravada, por decirlo así. Esto se da para el reclutador o entrenador, que aquí las penas son de presidio mayor en sus grados mínimo a medio, 5 años y 1 día a 15 años, o solo medio si recluta menores de edad. La segunda figura agravada es el fundador, el jefe, el mando, el financista o el proveedor de la asociación terrorista. Aquí la pena es presidio mayor en su grado medio, 10 años y 1 día a 15 años. Las figuras atenuadas son la participación en una asociación terrorista, pero sin haberse involucrado en ninguna, digamos, en alguna actividad que constituya delito, o la participación, pero que se limita a recibir entrenamiento. Es una persona que se entrenó, pero participó en una actividad efectivamente, pero esa actividad fue el entrenamiento solamente. Ahí la pena es pena de la figura base que se puede rebajar en 1 grado en virtud de esta participación atenuada. A estas penas por participar en la asociación terrorista se suma la pena del delito cometido. O sea, esto es más el delito de incendio, más el delito de secuestro, más el delito en cuestión que se haya... Entonces es un agravamiento por ser parte de una asociación. Tercero, el terrorismo individual. El terrorismo individual quedó regulado por esta normativa, a pesar de que su corazón es la asociación terrorista, primero porque existe, en teoría. Segundo, porque en Chile ha existido en la práctica. Entonces, hemos tenido atentados perpetrados por personas individuales. Sin embargo, siempre existe el riesgo, y esa es una de las razones por las cuales, en teoría, muchos autores no son partidarios de sancionar el delito individual, porque es mucho más fácil de probar el delito individual. Entonces, se puede provocar un incentivo en la Fiscalía a investigar a través del delito individual y nunca meterte a desarticular la asociación terrorista.
Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que el tipo de sanción es mucho más alto si tú eres parte de una asociación terrorista, y eso se considera que va a ser un factor significativo para que para la Fiscalía valga más la pena buscar, aunque se demore más, encontrar y establecer responsabilidades de la asociación y no solo de los individuos. Porque en realidad en el terrorismo en general, cuando uno detiene a un autor de un hecho, no terminó con el peligro terrorista, porque la asociación sigue funcionando. Entonces, ese es el método, digamos, como de integrar estas dos cosas sin provocar ese efecto no deseado. El terrorismo individual se tipifica de dos maneras. Primero está el conexo. El conexo es cuando estamos hablando de un individuo, pero actúa en concordancia o adscribiendo los fines de una asociación terrorista. En este caso se sanciona como delito terrorista la comisión de cualquiera de los delitos fin de la asociación terrorista cuando hubiere sido cometido por alguien que no forma parte de una asociación terrorista. Esto de en concordancia o adscribiendo no es tan raro. Ustedes ven, por ejemplo, aquí quizás no lo conocemos tanto, pero en el terrorismo islámico es bastante común. O sea, personas que no son parte de una orgánica, pero esgrimiendo las mismas razones o en apoyo con las mismas causas, cometen acciones, como grupos, digamos, inconexos, pero que funcionan con el mismo propósito y la misma agenda. En el caso del terrorismo individual inconexo, actúa sin formar parte de una asociación ni en concordancia con sus fines. Y en este caso, la forma de tipificarlo es estableciendo qué delitos son. Comete el delito de lanzamiento, colocación o envío de artefactos explosivos, corrosivos o incendiarios, delitos de peligro nuclear, delitos con armas químicas o biológicas o de destrucción o apoderamiento de aeronaves en vuelo, siempre que lo hagan con alguno de los siguientes fines. Fines que son socavar o desestabilizar las estructuras políticas, sociales o económicas del Estado, imponer o inhibir alguna decisión a una autoridad del Estado, típicamente cuando se hacen estas cosas pidiendo a cambio que liberen a no sé quién, cosas de ese tipo, o someter y desmoralizar a la población civil o una parte de ella. ¿Cómo es la sanción aquí? El terrorismo individual conexo, pena correspondiente al delito aumentado en un grado, con marco penal rígido, ¿sí? O sea, aquí no tenemos la sanción por asociación terrorista, pero tenemos la sanción por el delito agravada. Y en el caso del terrorismo individual inconexo, máximo o grado máximo de la pena del delito en cuestión, con marco penal rígido también. Delitos de favorecimiento de una asociación terrorista, que esta es la tercera familia. Esta es una categoría inédita en nuestra legislación, es muy importante porque la funcionalidad de estos grupos requiere de personas que cometan este tipo de delitos para ser, digamos, ser posible. Se pueden ser cometidos por uno o más personas, independiente de si forman o no parte de la asociación, siempre que con ello se favorezca la actividad que sostiene la asociación en los siguientes términos. Se sanciona a quien comete alguno de los siguientes delitos: amenaza, robo con violencia o intimidación, extorsión, receptación, porte, fabricación o adulteración de armas o artefactos explosivos, lavado de activos, delitos de producción o tráfico de estupefacientes, delitos informáticos. Dichos delitos se deben ejecutar a sabiendas de que van a favorecer una asociación terrorista. Y la sanción es la pena del delito correspondiente aumentada en un grado. O sea, queda agravado, el delito es el mismo delito, pero agravado en un grado. Delito de financiamiento al terrorismo. Quien provee o recolecte fondos para una asociación terrorista, siempre que no forme parte de ella, porque si forma parte de ella es una figura parte agravada, como dijimos antes, pero este no es parte, pero financia. Entonces, esta persona que presta financiamiento a una asociación terrorista y es parte de ella, queda cubierta por la otra figura, eso ya lo dije. Entonces, quien financia la comisión de delitos terroristas individuales, ahora aquí, perdón, la pena es una pena, ¿dónde está la pena ahí? Una pena muy alta, presidio mayor en su grado medio, por el financiamiento de una asociación terrorista. Y después, quien financie la comisión de delitos terroristas individuales, se sanciona con la misma pena que prevé la ley vigente, presidio mayor en su grado máximo, 3 años y 1 día a 5 años. Temas adicionales. Primero, hay en esta legislación la aplicación de las reglas procesales especiales aplicables al crimen organizado que aprobamos hace poquito. Son medidas intrusivas, disolución de la persona jurídica cuando la hubiera, comiso de ganancias o instrumentos, delitos especiales de amenaza a testigos y beneficios de por cooperación en la investigación.
Segundo, hay una regla especial de cooperación con la investigación que permite decretar el sobreseimiento definitivo respecto de cualquier persona aún en un proceso por un delito que no es terrorista, cuando colabore con el Ministerio Público entregando información relevante para el descubrimiento de una asociación terrorista, de sus planes o de la identidad de sus miembros. Esto excluye algunos delitos. Hay un catálogo de delitos excluidos. Por ejemplo, el homicidio, por ejemplo, delitos sexuales. Hay una lista que no se incluyen en esta, digamos, posibilidad. Tercero, la agravante especial para delitos terroristas cometidos por funcionarios públicos. Aumenta la pena en 1 grado y la inhabilitación absoluta para cargos cuando la persona en el ejercicio de sus funciones colabora con alguna acción terrorista. Se crean facultades para el futuro Ministerio de Seguridad Pública para que él tenga la facultad de querellarse por estos delitos y se contempla la obligación de proponer al presidente de la República una estrategia nacional de prevención y combate contra las conductas terroristas que deberá ser evaluada y actualizada periódicamente. Nuevas técnicas especiales de investigación. Esta es una norma que generó mucho debate en la Cámara y que el Ejecutivo tiene el compromiso de mejorar su redacción en este trámite. Además de todas las medidas que ya mencionamos antes, intrusivas especiales, aquí se establece la posibilidad de la medida especial que habilita intervenir equipos electrónicos en una zona geográfica determinada, de manera general. O sea, estas son tecnologías que permiten en un momento intervenir los equipos que hay en un territorio. Ahora, esto es bien complejo porque intervienen las de los sospechosos y las de los inocentes. Entonces, hay que hacerlo de manera muy restrictiva, con una serie de garantías, y la manera en que esto está redactado es claramente perfectible, y nosotros tenemos el compromiso de traer aquí una redacción que lo mejore. Al mismo tiempo, parece un instrumento tecnológicamente existiendo necesario de dar acceso a él cuando hay condiciones especiales que lo ameritan y lo hacen recomendable. Posibilidad de trasladar la competencia penal a Santiago, que es una moción que presentaron, una indicación que presentaron los parlamentarios, que quedó pendiente la consulta a la Corte, y esto por temas de resguardo, digamos, en el proceso que inquietaba a algunos parlamentarios. Entonces, bueno, hoy nos va a llegar un informe de la Corte y ahí lo analizaremos a ver cuál es la opinión. En general son bastante reacios a este tipo de dinámica en los tribunales, pero bueno, lo analizaremos cuando nos llegue la respuesta. Y creo que hasta aquí nomás llegamos. Eso es, presidente. Muchas gracias, ministra, por la presentación. Voy a dejar abierto el uso de la palabra. Diputado Leiva, diputada Marquesi, diputada... Voy a anotarlos. Si nos pueden remitir la presentación. Sí, remite. Espérame un segundo, diputado Leiva. Diputada Marquesi, Fríes, ¿qué más? Orsini, Navellán. Voy a faltar. 2 minutos por cada uno, presidente. 2 minutos, sí, 2 minutos, por favor. Diputado Jonet. 2 minutos. Vamos a hablar todos, parece. Diputada Plasencia. Leal, diputado Leal. Ya, vamos a hablar todos. Al final hablo yo. Acordemos 2 minutos. Acordado 2 minutos, por favor, para ser breves y precisos, que nos remitamos solo al proyecto. Diputado Leiva, ¿va a cumplir con su propia exigencia? Como siempre, compañero, cuando yo hablo. Muchas gracias, presidente. Oiga, lo censuro de nuevo. Un avance. Muchas gracias, presidente. Oiga, un avance extraordinario. Me parece muy bien el esfuerzo que ha hecho el Ejecutivo por sacar un proyecto de ley muy complejo y con esta mayoría además del Senado. Yo relevo 4 circunstancias, presidente. La autonomización del tipo penal, que me parece extraordinario, que va de la mano con la 21.567 en asociación delictiva. El tema del financiamiento me parece una innovación fundamental, no solo como eventual cómplice, sino que también autonomizando ese tipo penal extraordinario. Los umbrales de la pena están contestes con la 21.567. El tema que sea un sistema mixto y no solo subjetivo como era antes es un avance significativo. Lo del terrorismo individual también. Ahora, solo observaciones, presidente, ver cómo se complementa, cómo se integra esta norma en el caso de la cooperación eficaz con el proyecto de ley de reincidencia que está en comisión mixta, punto de ser ley, que hay que tenerlo muy presente, presidente, respecto a 2 aspectos fundamentales. Uno de ellos, el tema de la limitación de ciertos tipos penales a la cooperación eficaz y la cooperación eficaz calificada que está en el proyecto de ley de reincidencia, que es muy importante. Y respecto a las técnicas especiales
técnicas investigativas especiales o intrusivas, la eventual conculcación de la garantía de inviolabilidad del 19 número 4, presidente, con esta intervención territorial que me parece muy amplia y que debiera estar muy fundada o eventualmente ser materia de una modificación constitucional, creo yo, presidente. Lo mismo con los marcos rígidos que siempre son súper complejos. Diputado Leiva, le quedaron 30 segundos que puedo utilizar más adelante. Diputada Chiara Barquesi, Gracias, presidente. Me gustaría preguntarle a la ministra por su intermedio, ¿por qué no se consideró el delito de coautoría? ¿Cierto? Está la figura del lobo solitario y la figura de la organización, que son 3 o más. Entendiendo que a grandes rasgos hay 2 tipos de actos terroristas. Uno donde se atacan símbolos y en el otro donde son sorpresivos. Entonces, en el primero, por ejemplo, el atentado a las Torres Gemelas, que afecta también lo que representa. O sea, yo creo que cualquier persona, si le preguntan dónde estaba en el momento en el que se enteró ese 11 de septiembre el atentado a las Torres Gemelas, se va a acordar incluso dónde estaba, por lo que le provocó el enterarse de ese acto terrorista. Y por otro lado, los actos que son sorpresivos es cuando generan terror en la sociedad porque en cualquier momento les puede pasar algo. Por ejemplo, cuando ponen una bomba en un mall. En el primer caso es más difícil que sean delitos de coautoría porque en general son organizaciones los que preparan ese tipo de delitos. Pero en el segundo caso sí podría ser perfectamente 2 personas que se organizan para cometer este tipo de actos terroristas. Entonces me gustaría preguntarle a la ministra por qué no se consideró el delito de coautoría donde 2 personas pueden cometer actos terroristas. Muchas gracias, diputada Barquesi. Diputada Frías. Gracias, presidente. También saludar a la ministra y al señor Collao, por lo que en general también me parece un tremendo adelanto en materia de ley que sanciona conductas terroristas, considerando justamente que durante un largo periodo no hemos podido sancionar nunca, creo que hay un caso solamente, y hemos tenido al menos 2 condenas de la Corte Interamericana por la aplicación de la ley antiterrorista. Y bueno, mi mirada sobre esto inicial, obviamente tengo algunas dudas, es, uno, nos hemos centrado en el delito de organización, y yo supongo que eso también tiene que ver con el contexto latinoamericano, que no es lo mismo el tipo de terrorismo que hemos tenido en esta región del tipo de terrorismo que tiene Europa, donde están estas células muertas, de repente la gente que adquiere, digamos, una mirada terrorista, digamos, solo por el solo hecho de mirar las páginas web sin necesariamente asociarse, etcétera. Y me parece bien que ese sea el eje y que haya, por decirlo de alguna manera, una figura residual en términos del terrorismo individual. Y mi pregunta es, no me queda tan claro, y si me pueden dar ejemplos mejor todavía, respecto del terrorismo no conexo y cómo, porque lo importante en una ley así es que tiene que ser lo más objetiva posible para que no nos pase lo que nos pasaba con la 18.314, que en realidad introducía un elemento subjetivo que finalmente era imposible de probar. Entonces, ¿cómo hacer que o si se cubre bien el hecho del terrorismo individual no conexo, para no abrirlo al punto, digamos, de que cualquier individuo que esté piteado, perdonando la expresión, sea un terrorista? Eso, primera cosa. Y la segunda es, ¿cuál es la diferencia cuando se habla de las características del delito entre la aptitud de los delitos para someter o desmoralizar y la aptitud para infundir temor, que a mí me parece, la última es volver a la 18.314, entonces no veo el sentido que esté acá. Y la penúltima me parece extremadamente abierta, si estamos hablando de una ley que es una ley especial, lamentablemente parece que no ingresó al Código Penal, que es lo que me hubiera gustado, pero si se mantiene como una ley especial, entonces debe ser muy compacta. Y me parece que esos 2 elementos abren demasiado de nuevo el tipo. Diputada Fríes, mantendremos en el acta el concepto piteado para mayor clarificación, entre comillas, entre comillas. Diputada Orsini.
Sí, gracias, presidente. Primero que todo, quiero agradecer al Ejecutivo por su presentación y sobre todo por el trabajo que se ha hecho en este proyecto de ley, a la ministra, al señor Collado y a sus equipos, porque era un proyecto muy difícil y es un muy buen proyecto de ley. Tengo dos dudas cortitas y similares a las que planteó mi compañera Lorena Fríes. Respecto del terrorismo individual y en particular respecto a la figura de la figura individual inconexa. Y en realidad entiendo, por lo que veo, está respecto a los dos. En los delitos de asociación terrorista se exige un hecho objetivo, que es que la acción tenga la aptitud de, sin importar la finalidad, que si es que tiene el fin o no tiene el fin, basta que tenga la aptitud de generar, por ejemplo, temor en la población para que sea sancionado. Sin embargo, en las figuras individuales ya no se exige ese criterio objetivo y de nuevo se hinca el diente en la subjetividad del sujeto y se exige que haya tenido como fin y que es el problema que tenía la ley anterior. Entonces, quiero preguntar por qué no se establecieron esos criterios objetivos también en la figura individual y se dejaron solo para la figura general. Y también tengo la misma duda sobre la palabra desmoralizar a la población. Siento que es un criterio demasiado amplio. Por ejemplo, el entristecer a la población porque es un crimen que conmovió a la opinión pública porque se trató de un niño, de un jardín infantil. Eso cabería dentro de terrorismo porque eso desmoralizó por más que no haya infundido miedo, por más que no haya desestabilizado el Estado. Entonces, quiero preguntar, ¿cuál fue la discusión que hubo en el Senado que nos llevó a aprobar la palabra desmoralización, que a mí me parece excesivamente ambigua y amplia? Gracias. Gracias, diputado Orsini. Damos la palabra a la diputada Navellán. Muchas gracias, presidente. Tengo varias preguntas y dudas. Creo que durante el transcurso de la discusión vamos a tener que hacer una revisión exhaustiva del listado de delitos fin, los tipos de delito, porque me da la impresión de que es un poco demasiado amplio en algunos casos y podrían haber delitos que hemos visto en nuestro país y que no están contemplados, como por ejemplo fueron las quemas del metro. La quema de iglesias en el sur, o sea, hay que ver si es que caen dentro de las definiciones o no, un poco revisar eso. Lo segundo, lo de la organización inspirada en organización delictiva, de 3 o más personas con permanencia en el tiempo, eso lo encuentro súper subjetivo, porque al final del día, si en el primer delito entonces no se les va a poder sancionar por delito terrorista, vamos a tener que esperar a que cometas más de uno. Entonces, como que no tiene mucho sentido. Los tipos de delito para el terrorismo individual también creo que es importante echarle una mirada. Vamos a tener que irlo revisando paso a paso, digamos, en la discusión. Lo mismo, las finalidades que tengan los delitos, tanto en la asociación terrorista como en el terrorismo individual. Creo que va a haber que pegar una buena revisa en eso. Las penas. A mí personalmente esto de el sobreseimiento definitivo me produce ruido. Yo creo que eso hay que revisarlo porque al final del día, no sé, me produce ruido. También, no sé, por ejemplo, el robo de madera, si está considerado dentro del financiamiento o de qué tipo de delito, porque claramente, por lo menos en la Araucanía y en la provincia de Arauco, tenemos el robo de madera que financia delitos terroristas. Y el traslado de las competencias a Santiago, que yo creo que es importante tener ese tema, hay que verlo. Y ojalá no sea solo a Santiago. Para mí deberían de haber un tribunal, casi por sorteo, que viera este tipo de casos. Muchas gracias, diputada Navellán. Damos la palabra al diputado Joanet. Muchas gracias, presidente. Bueno, en general, el terrorismo se diferencia del crimen organizado porque el crimen organizado es un negocio. El terrorismo, si bien se puede también financiar desde el crimen organizado, la diferencia es que tiene una connotación política, ideológica, o sea, tiene un fin determinado que no es como el crimen organizado. El crimen organizado se entiende con el Estado. No quiere desestabilizar el Estado. Ahí está el meollo del asunto.
y por tanto ahí hay una cuestión que yo quisiera plantearle a la ministra, porque ¿cómo después seguimos a propósito de las condenas que hubiesen, ¿no? O que podrían haber en materia terrorista, ¿cómo seguimos? Porque el fiscal de la Araucanía, Roberto Garrido, advierte que Yaitul podría seguir liderando la CAM desde la cárcel, su control es omnipresente. Digo eso porque, y yo dejo esto ahí, en la discusión de esta tramitación tenemos que ser súper claros para que en definitiva el día de mañana las organizaciones de tipo terrorista sean condenadas como organizaciones de tipo terrorista, o sea, como asociación terrorista. Y en eso ponerle más no significa o ponerle más flores, ponerle más cosas, no lo digo por lo que ha planteado el gobierno, lo digo por nuestra propia discusión. No va a significar que esta ley va a ser más dura, lo que tenemos que ser muy claro finalmente los delitos para que efectivamente la gente pueda ser condenada por delito terrorista, porque el gran problema que tenemos en la ley actual es que no son condenados por delito terrorista y finalmente no pasa nada, aun cuando son asociaciones de tipo terrorista. Entonces yo quería dejar eso instalado y quería aprovechar de preguntarle a la ministra, por su intermedio, sobre cómo también este proyecto de alguna manera puede sumar esto que acaba de plantear el fiscal Roberto Garrido, en el sentido de que estas orgánicas pueden seguir operando y en definitiva, una vez que hayan sido condenados, también efectivamente se haga los resguardos para que no sigan operando. Gracias, presidente. Diputado Jonet, damos la palabra a la diputada Plasencia. Gracias, presidente. Bueno, a través suyo, saludar a la ministra, al asesor Collado y al equipo que la acompañan. Sí, bueno, me parece también que tal como lo habíamos conversado hace más de un año, dentro de la agenda de seguridad hay varios proyectos que tienen como un objetivo fortalecer las herramientas del Estado para perseguir nuevos tipos de criminalidad. Es evidente que la ley antiterrorista, como todos lo han planteado ya, hoy día no cumple con el objetivo de identificar y sancionar adecuadamente este tipo de delitos. Y por cierto que desde que comenzó la discusión por la agenda de seguridad del gobierno, nosotros hemos estado en disposición de dar este debate. Me gustaría hacer algunas consultas, presidente. Primero, acerca de dudas que surgen sobre la figura del terrorismo individual inconexo. Ya se ha planteado algunas dudas en términos conceptuales, pero yo quisiera aterrizarlo más a lo concreto. ¿Ya? Saber, por ejemplo, qué ejemplos de estas conductas podrían ser, digamos, consideradas o podrían incurrir las personas que cometen estos delitos para ser consideradas dentro de esta figura de terrorismo individual inconexo. Y si estas conductas que se realizan en solitario tienen la idoneidad de justamente poner estructuras, digamos, en tela de juicio, socavar estructuras políticas, económicas o sociales del Estado o someter a la población civil. Como ejemplos de cómo esto podría, en el fondo, verse contrastado con la definición. ¿Ya? Lo segundo, sobre las técnicas de investigación. Es importante que nosotros tengamos claro explícitamente cuáles son los límites o los controles a los que están sujetos estas técnicas. Nosotros vimos el avance, y yo lo comparto, en la ley de crimen organizado, pero acá me parece que hay una amplitud que, digamos, no solo está relacionada con tomar la figura de esa ley, sino que hay otro tipo de medidas o técnicas que son más bien intrusivas y que podrían no estar sujetas a controles tan claros como la antes mencionada. Eso básicamente. Yo valoro de todos modos el proyecto en general, me parece que es un avance, es muy positivo, y que lo estemos discutiendo hoy día nos abre una posibilidad de fortalecerlo. Creo que nos van a seguir surgiendo dudas. Nosotros en la tarde tenemos además la opinión de algunos expertos que obviamente nos van a aportar en este debate, pero por lo pronto esas son las dudas y comparto algunas de las otras que se han planteado por parte de los diputados y diputadas. Gracias. Gracias, diputada Plasencia. Diputado Leal. Gracias, presidente. Mire, luego de haber escuchado atentamente la exposición de la ministra, yo me parece en general que es un proyecto que es positivo, que se objetivizan algunos temas que hoy día están de manera subjetiva. Por supuesto que hay algunas dudas, inquietudes que tenemos
yo en lo particular el tema de las penas principalmente, ahí tengo algunas aprensiones. Si bien hay normas que se va a modificar el tema de las atenuantes y agravantes para terminar de la pena, no estoy de acuerdo en algunas cosas. Por ejemplo, cuando alguien colabora, que quiere que en casos calificados pueda quedar exento de toda responsabilidad. Yo creo que tal vez que opera la rebaja de pena, que tenga alguna sanción, pero que quede impune completamente, por ahí creo que hay algunas dificultades. Ahora, creo que se objetiviza bastante. Yo creo que es bueno que esta ley sea simple, que no le pongamos mucho condimento, hechos objetivos, penas, sanciones, que es lo que necesitamos. Así que yo veo en general que hay un avance aquí, pero en los detalles está el diablo. Dicen por ahí, entonces hay que escuchar a los expertos. De repente por ahí algún artículo, no puede haber algo que no estamos viendo desde esta primera lectura. Pero yo en general veo que hay un avance en esta materia. Mire, solo tengo algunas inquietudes, por ejemplo, cuando se habla de someter o desmoralizar a la población civil. O sea, ¿cuándo se desmoraliza? O sea, ¿cómo se interpreta eso? Ahí tengo, tal vez, objetivar un poco más ese artículo, cosas de ese tipo. Pero en general creo que hay un avance, presidente, hay buena disposición y dispuesto a colaborar y hacer las mejoras que sean necesarias. Gracias, diputado Leal. Yo me alegro que podamos por fin avanzar en la proyecto de ley antiterrorista, ministra. Hubo 2 intentos fallidos de la expresidenta Bachelet y el expresidente Piñera que casi no tuvieron movimiento, por lo tanto, me alegro que al fin estemos de acuerdo en poder arreglar esta ley y llamar a lo que es terrorista, a lo que es terrorismo, terrorismo. Tengo algunas dudas, voy a tener que ser breve también. Primero, la penalidad del artículo 1. Quiero saber cómo llegaron a la conclusión que esas eran las penas más acordes respecto a la gravedad del delito. A mí me llama la atención todas las penas, pero en particular la de las funciones de jefatura y la que sigue, que las penas terminan va de 10 a 1 a 15 años. En relación a eso, la pena también del artículo 8 respecto al financiamiento, al que financie, entendiendo que es una conducta muy grave el que financie, porque finalmente va a significar que ese financiamiento va a proveer los recursos para que se cometa el delito terrorista, que la pena va de 3-1 a 5 años y con un atenuante irreprochable de conducta anterior puede quedar con pena remitida, es decir, en libertad. Lo otro, respecto del artículo 1, en los últimos incisos habla de que no tuviera un involucramiento relevante. Yo creo que es un concepto muy subjetivo que va a ser, obviamente, el argumento más utilizado por las defensas para efectos de poder lograr absoluciones o rebajar las penas, porque va a ser algo difícil de acreditar el nivel de involucramiento. Lo otro tiene que ver con que se hubiera limitado a recibir algunos de los entrenamientos, solamente entrenamientos para que signifique una rebaja en la pena. Si la persona se está entrenando es precisamente para cometer un delito terrorista, por lo tanto, aquí va una situación de que si uno lo pilló o no, para efectos de poder tener una rebaja en la pena. Lo otro respecto al artículo 2, me llama la atención que en el primer numeral no se pongan todas las hipótesis de incendio. Particularmente la 476 número 3 y 4, todos vimos lo que ocurrió acá en la región de Valparaíso a propósito de los incendios, y el número 3 habla de la quema de bosques. Y esas hipótesis creo que estaban en la ley anterior, por lo tanto, eso me gustaría saber por qué se omitió y por qué en el concepto del artículo 2 se deja fuera alteración grave del orden público. Eso estaba en el proyecto de la expresidenta Bachelet, entonces quisiera saber también aquello. Ya, termino en 15 segundos. Respecto a la acción sostenida en el tiempo, el Código Español no establece la acción sostenida en el tiempo. Yo sé que esta es la asociación criminal, pero bastaría con cometer un delito terrorista, por ejemplo, descarrilar un tren, que mueran 200 personas, para efectos de que pueda considerarse que no es un delito terrorista porque solamente se conformaron para ese fin. Entonces quisiera saber por qué se mantiene el concepto sostenida en el tiempo, siendo que son cuestiones distintas a propósito de la ley antiguamente aprobada. Lo otro, respecto al artículo 4, también tengo dudas, además se incorporan 3 conductas y no 5 respecto de la finalidad terrorista. Voy terminando, un segundo. Respecto a la infraestructura crítica, esto lo discutimos en RUF a propósito de la afectación a la vida propia y de terceros. Nosotros queríamos dejarlo con que solo la afectación del bien es suficiente para que se configure la conducta, porque no necesariamente se va a afectar la vida cuando se ataque la infraestructura crítica. Lo otro, tengo dudas también, entre otras cosas, porque no alcanzo a terminar, respecto a la ley de responsabilidad penal adolescente, que se le aplique la ley de responsabilidad penal adolescente a criminales entre 16 y 18 años, me parece por lo menos que eso va a significar en la práctica que vamos a tener ese tipo de penalidad que es extremadamente baja, para efectos de poder castigar como corresponde este tipo de conductas. Eso, muchas gracias. Ministra.
Presidente, a ver, para que Rafael tome nota, el tema de penas, delitos asociativos, involucramiento relevante, orden público, infracrítica, se lo voy a dejar a él. Ya. Y yo voy a irme con los otros. Esto de los medios aptos para provocar desmoralización, ¿a qué se refiere eso? Ponerle una bomba a la estatua de Bernardo Higgins. Eso no causa un gran temor, pero provoca desmoralización. Atenta contra un símbolo de la sociedad, un símbolo histórico, un símbolo de la identidad. De Baquedano, por Claro, ejemplo. se refiere a aquellos elementos que lo que hacen es afectar como el cemento de la sociedad, ¿ah? Y lo debilitan o lo fragilizan o lo ponen en un contexto negativo. El causar temor generalizado a la población fue una indicación que agregaron los parlamentarios, la verdad. Sí. Y no, en la propuesta original no estaba. Ahora, está bajo el concepto de temor generalizado a la población y ellos lo pusieron para no dejarlo excluido, digamos, porque cuando se causa ese temor generalizado, pero no entra en ninguna de las otras definiciones, entonces no estaba contemplado y a ellos les pareció fundamental y lo incorporaron. Es bien importante considerar que aquí se hace mención al concepto de medios aptos para generar un cierto efecto. Entonces, esa es la manera de evitar entrar en la intencionalidad. Cuando se trata del delito individual, es muy difícil no entrar en la intencionalidad. O sea, porque lo que lo constituye una persona individual, la posibilidad que tiene de generar el efecto social que causa una agrupación es mínima. Pero cuando se hace uso de cierto tipo de acciones que pueden generar estragos, o secuestrar aviones o bombas, está esa intención acompañado de una cierta agenda. Porque si no está esa agenda, no se llega a configurar el delito ya en sí mismo es grave. O sea, el secuestro es grave, el incendio es grave. Para que tenga la característica terrorista tiene que tener un objetivo. Imponer una decisión a la autoridad, generar este concepto de desmoralización en la población. Entonces, subjetivo en la figura generalizada. La permanencia en el tiempo. A ver, la permanencia en el tiempo no hace referencia a que se hayan cometido varios delitos. No es eso la permanencia, puede ser un solo delito. El tema es que la organización ha funcionado en distintos hechos. Voy a decirlo en simple. Hay un grupo de gente que está en una manifestación y van y dicen, vamos a quemar no sé qué. Eso no es una agrupación terrorista. Es un grupo de personas que cometió un delito que puede incluso ser terrorista, pero no es una agrupación por el hecho de que fueron, hicieron algo. Tienen que haberse organizado, nos juntamos mañana, tú traes esto, yo traigo esto otro, y ahí ya hay una agrupación. No basta que un grupo de personas haga algo. Tienen que concertarse, claro. Ahora, puede un solo hecho ya tener una asociación, porque hay varias reuniones, repartición de tareas, coordinaciones. Eso es lo que hace, digamos, eso es lo que constituye el que hay una permanencia en el tiempo. El robo de madera, si tiene por objetivo favorecer una organización dedicada a cometer delitos terroristas, un delito de favorecimiento. Si las personas que participan del robo no son parte de la asociación o no han cometido otros hechos, pero con esos recursos van a, digamos, permitir la actuación de una asociación, es un delito de favorecimiento. Lo de la CAM, a ver, lo de la CAM no tiene que ver con el terrorismo, son temáticas que pasan también con el crimen organizado y tiene que ver con las condiciones carcelarias. Tiene que ver con las condiciones carcelarias, tiene que ver con los regímenes de aislamiento que se ocupan en determinados casos. De eso depende, ¿no? Ahora, nuestra opinión, o no, más que nuestra opinión, la evidencia muestra que las actuaciones de la CAM hoy día están muy disminuidas. Pero eso no quiere decir que eso vaya a ser permanente en el tiempo. Entonces uno tiene que preocuparse también del futuro, no solo del presente, y para eso quiero recordar, están pasando varias cosas. O sea, se están empezando a iniciar instalaciones para inhibir señales en los penales, se están generando condiciones para tener una estructura, digamos, del sistema penal con más capacidades de regímenes de alta seguridad. Yo les hablé el otro día, creo que fue en esta misma comisión, que hablamos de los proyectos que están desarrollándose, las nuevas plazas que va a haber de alta seguridad, o sea, pero estos son componentes propiamente, digamos, de la aplicación de las penas, más que de la tipificación del delito.
que, bueno, hay que discutirlas ciertamente, pero escapan un poco a esta ley. Las técnicas muy amplias, a ver, las técnicas son idénticas a las de crimen organizado. Lo único que se amplía es esta tecnología nueva que permite controlar las comunicaciones en un territorio. Y nosotros estamos de acuerdo en que es una medida muy intrusiva. Y yo creo que todo el mundo va a estar de acuerdo en que es muy intrusiva. O sea, de hecho, aquí se generaron problemas por el lado de la oposición respecto al control que se hace a la entrada del estadio. O sea, seguro que va a ser tema. Pero cuando hay un delito gravísimo, y uno tiene en las primeras horas la posibilidad de hacer una acción acotada, es decir, veamos, todo lo que se mueve aquí en las primeras 10 horas tiene harto sentido si hay todos los resguardos, si está suficientemente acotado, si son delitos de cierta entidad, si hay sanciones gravísimas para quien mal usa esa información respecto a personas que no están involucradas. Entonces, todos esos detalles tenemos efectivamente que establecerlos en la norma. Hoy día está todavía muy general, efectivamente. Y una cosa que hay que tener, digamos, respuesta para eso. Lo del sobreseimiento definitivo, a ver, queremos ser bien claros en esto fue una petición directa de la Fiscalía. Solicitud directa en estas consultas que se hicieron con ellos, y la lógica que tiene es la siguiente. Cuando uno tiene un delincuente que está acusado por un delito, acuérdense que excluimos varios delitos. O sea, todos los delitos que nosotros consideramos más repugnantes quedan fuera de esto. Y con el sobreseimiento definitivo de ese caso, uno puede desarticular una asociación terrorista. O sea, desde el punto de vista de la sociedad, la ganancia es absoluta. Es absoluta. Y esa persona ya está identificada, ya se sabe el delito que cometió. O sea, tampoco es que el Estado tenga que desentenderse, pero va a sacar, digamos, este bien social de la información que va a entregar y, bueno, va a quedar libre, pero ya sabemos quién es, ya sabemos el historial que tiene, ya se le probaron los delitos que se le probaron. Entonces creo que es una cosa a considerar, ¿ah? No es cualquier cosa, no es delatar a otro delincuente, es dar elementos relevantes para desbaratar una asociación terrorista. El solo entrenamiento que preguntaba el presidente, a ver, la verdad es que cuando una persona se está preparando para cometer un delito y no lo ha cometido, no hay nada. Aquí sí, una persona se está entrenando, todavía no comete ningún delito y ya tiene una pena. Y tiene una pena de asociación terrorista. De asociación terrorista rebajada respecto al que cometió. Pero es una sanción propia por el hecho de haberse entrenado. Entonces, no es una baja de pena, sino más bien es una subida de pena respecto a lo que habitualmente no se considera delito en sí mismo, aquí sí se va a considerar. No hay principio de ejecución. No hay, claro, exactamente. Esas eran los temas que yo iba a tomar y los otros los va a tomar Rafael. Señor Collado. Gracias, señor presidente. En relación a los delitos asociativos y por su intermedio contestando la consulta de la diputada Marchesi, desde el punto de vista doctrinario, hay un elemento que favorece mirar el terrorismo desde la perspectiva de los delitos de organización y tiene que ver con la capacidad de sostener la desmoralización, sostener el terror, sostener el sometimiento de la autoridad, que no está presente en los delitos individuales, porque cuando uno comete un delito individual y lo agarran, se acabó. Ya agarraron al que lo hizo. En cambio, el problema que generan las asociaciones delictuales, criminales y terroristas es que hay fusibles en la organización. Por lo tanto, se comete el delito, se aterroriza, se desmoraliza, se somete a la autoridad, se logran decisiones de la autoridad y la asociación se mantiene. Entonces, por eso es que los delitos asociativos o de organización requieren este tratamiento diferenciado. Y Chile tomó ese camino con la 21.577, lo delictual y en lo criminal. Y por su intermedio, presidente, para contestarle a varias diputadas y diputados de la comisión y también a usted. La razón por qué particularmente por su intermedio al diputado Leal, por qué la pena de este delito parte efectivamente en el lugar donde parte el delito base, no hablemos de los atenuados ni los agravados, exactamente donde termina la asociación criminal. Porque lo entendemos, y eso es importante para efectos interpretativos, y ocupamos las mismas palabras para efectos interpretativos de no nublar al intérprete de estas leyes, que la asociatividad criminal y terrorista tienen un nexo en común que tiene que ver con la forma en que se va a tener que interpretar, y esto es súper importante, la ley es nueva. Entonces,
lo que usted le consultaba a la ministra es, ¿qué significa permanencia en el tiempo? Bueno, la jurisprudencia tendrá que ir desarrollando en lo criminal, en lo delictual y en lo terrorista también, ¿qué significa eso? Pero lo que es claro es que no se necesita un delito, 2 delitos, 3 delitos, se necesita organización. Exactamente, permanencia en el tiempo, pero que esa permanencia puede ser un mes, 2 semanas, o sea, esa permanencia en el tiempo no tiene que ver con la falta de con que no sea espontaneidad, exactamente, es la ausencia de espontaneidad. Es una premeditación calculada y planificada de varias personas. Pero sí, por su intermedio, tomando muy de cerca, y por eso es que estoy muy de acuerdo por su intermedio con el diputado Leiva, en que exactamente donde termina la asociación criminal y en concordancia con la 21.567 parte esta norma. Con una pena mayor. Y también, por su intermedio, estando muy de acuerdo con el diputado Joanet, hay una gran diferencia, y eso sí es importante, y por eso es que es más grave, entre el terrorismo y la criminalidad organizada. La criminalidad organizada necesita un Estado en funciones, funcionando bien, que la cosa ande. El terrorismo no, y por eso es que es más grave, y por eso es que la pena parte exactamente después. Y por eso también es importante entender que, y por cierto, me he olvidado que sí, que el delito de organización que nosotros estamos tomando es el que ya es ley en Chile, que es el de 3 o más. ¿Eso supone que no existe coautoría? No, pues es que existe coautoría. Y puede existir coautoría del delito de favorecimiento. Incluso podría haber, no, porque el delito de coautoría o sea, la coautoría es una participación. Es cuando 2 personas participan conjuntamente, y eso está en el artículo 15 del Código Penal. No necesita pena específica. Y por lo tanto, lo que ocurre acá es que lo que estamos elaborando es un delito específico de organización. Eso es lo más complejo de entender cuando uno trabaja con delito de organización, porque el verbo rector no es matar, no es robar, hurtar, apropiarse, no, es formar parte. Integrar, formar parte. Es formar parte. Esa es la decisión que tomó Chile en la 21.577 y nosotros, para razones interpretativas, en este proyecto de ley hemos decidido mantener la misma línea para que el intérprete no se pierda. Pero claro, es mayor la pena porque es más grave porque el delito terrorista lo exige de esa manera. En relación a las otras consultas que tenía que contestar yo, bueno, respecto de el orden público no está considerado en este proyecto, presidente, porque confundiría el delito común con el delito terrorista. Las intenciones del terrorismo son efectivamente superiores. Y además, el orden público ha sido como complejo de interpretar en materia penal, porque es muy amplio. Y las mismas dudas que han tenido ustedes respecto a la amplitud, pero particularmente tiene que ver con un problema de interpretación posterior del delito común. Los delitos comunes, en general, no afectan al orden público, la gran mayoría de ellos, pero no llegan a desestabilizar las estructuras políticas del Estado democrático, ni a moralizar la población, ni causarles terror. Entonces es muy complejo incluir el orden público porque se juntan y es muy difícil para el intérprete decir ¿esto es delito común o es delito terrorista? Si todo es terrorismo, nada es terrorismo. ¿La quema del metro qué sería? Pero ¿cuál quema del metro? Podría ser un acto terrorista. O sea, habría que analizar las circunstancias comunes, pero que causó desmoralización y sometimiento de la población, claro. En esa época no existía esta norma, por lo tanto faltaría y infraestructura crítica, además. Pero esto sería terrorismo, digamos. Lo que pasa es que habría que determinar. Me reta. Está bien. Por su intermedio, presidente, para contestar la consulta de la diputada. Claro, no tenemos esta norma y tampoco teníamos la de 21.577 para determinar si es que era 3 o más organizado o fue un delito espontáneo. Eso faltaría determinar esa circunstancia, pero por el lado de los efectos podría claramente caber dentro de las categorías que estamos creando ahora. En relación a la idea de delito individual inconexo y delito de intención, por su intermedio para el diputado Orsini, este es un delito en términos dogmáticos, doctrinarios, de peligro abstracto o incluso de delito de peligro respecto del sujeto individual. Porque uno supone, que significa que no se necesita resultado. Se sanciona un peligro, no se sanciona un resultado. Porque en el caso de las personas individuales es difícil, por no decir imposible, que una sola persona, pueda desbaratar instituciones sociales, desmoralizar a toda la población. Entonces, se transforma en realidad en un delito de peligro respecto a eso, y por eso no se ocupa la palabra medios aptos. Pero el gran desarrollo de este proyecto, a mi juicio, es la palabra medios aptos.
porque el concepto de medios aptos permite a la Fiscalía probar que el medio, como bien dijo la ministra, es suficiente prueba, no el resultado temor, el resultado monetización, el resultado sometimiento, es medios aptos para. Eso significa que ahora la prueba es objetiva y no subjetiva como era antes. Claro, pero Claro, porque ahí sí hay una presunción de sometimiento de la población versus la dificultad de que una sola persona, y por eso que efectivamente eso transforma el delito en un delito de intención o de peligro. por eso yo tenía... Solo para terminar, sí, muchas gracias. Ya. Sí, en el caso de el financiamiento, súper importante el financiamiento. ¿Por qué tiene la pena? Primero, tiene la misma pena que tiene hoy. Chile se comprometió en el año 2001 en una convención internacional con el GAFILAT, que el grupo latinoamericano de combate al financiamiento del terrorismo y el lavado de activos, a sancionar el financiamiento del terrorismo. Y este es un delito que nos ha acompañado desde esa época. Creó la ley de lavado activo, la 1913, contiene en el financiamiento del terrorismo, está la 18.314 desde esa época, cuando Chile adquirió este compromiso internacional de sancionar de manera individual el financiamiento del terrorismo. Esta es la misma pena que tiene el delito siempre lo ha tenido. Lo más relevante, y por su intermedio, como decía el diputado Leiva antes, es que nosotros estamos incorporando como un autor agravado al financista perteneciente a la organización. Por lo tanto, hay que entender que el delito de financiamiento del terrorismo es aquel financiamiento que no pertenece a la organización. Es decir, el financiamiento sancionable por el compromiso internacional es el que hacía referencia el presidente. En cambio, el financista perteneciente a la organización tiene una pena agravada porque es considerado gravísimo. Es considerado gravísimo o sea, que el involucramiento de una persona sea el financiarlo, porque así se sostienen en el tiempo las organizaciones terroristas. No. Financia el que se pone con el pilluyo. El que pone el Pujín. los conceptos de El Pujín. Por ejemplo, que robaba Sí, ¿terminó? ¿Para dar la palabra a los diputados? Sí, diría que con eso era todo lo que... Creo que ya vamos a hacer una nueva ronda. Aproveche ahí al mismo contestar. Es que en realidad faltaba lo de los ejemplos. Bueno, señor Collado, termine con la... El ejemplo básico del terrorismo individual inconexo que ha ocurrido en Chile son las bombas. O las cartas bombas. O sea, claro, lo que le pasó al presidente ejecutivo Codelco, lo que le pasó al presidente, al fiscal de Quiñenco, son casos en los cuales han ocurrido lobos solitarios inconexos que están incorporados. Es importante, esto es otro catálogo. El del lobo solitario o el terrorismo individual inconexo es otro catálogo que está en la ley y es para ese tipo de casos. Y otros más que se fueron agregados a la tramitación en el Senado, que son, no sé, bombardear un lugar nuclear, tirar armas químicas, o sea, delitos inconexos muy, muy específicos. Muy específicos. No es, claro, o sea, y que son de gravedad tal que se entiende que ese delito es per se un delito terrorista. Pero son específicos, son casos muy claves. Son esos los ejemplos en los cuales procedería como la aplicación del terrorismo individual inconexo. Eso sería... Gracias, señor Collado. Abro una nueva ronda. Les recuerdo que quedan 10 minutos. Orsini se había inscrito primero. Diputada Orsini, después diputado Leiva y diputado Leal. Ya. Diputada Maite Orsini Pascal. No. Sí, presidente, mire, bien puntual. Aparte de la definición de orden público, que siempre ha sido un motivo de estudio para mí, siempre me acuerdo. La organización considerada como necesaria para el buen funcionamiento de la sociedad. Yo quisiera dejarlo en la historia de ley para después retomarlo a propósito de lo que plantea mi querido amigo el diputado Jonet, no sé si tan amigo, pero que respecto a la diferencia entre terrorismo y narcotráfico, porque hay una figura intermedia y que no quiero que quede exenta de la tramitación de la norma o de su eventual penalización, que es el narcoterrorismo, que efectivamente persigue una figura intermedia que es importante tenerlo claro, o sea, para no desvirtuar esa, no sé si institución, pero esa forma de comisión delictiva. Segundo, la ministra plantea por su intermedio, presidente, la problemática que existía respecto de el sobreseimiento definitivo de algunas causas. Hacer presente que la ley, el proyecto de ley de reincidencia, que además formamos parte con usted, presidente, de la comisión mixta, no fue motivo de disenso entre ambas cámaras, por consiguiente uno entendería que ya está ratificado la cooperación eficaz calificada y cooperación eficaz del condenado.
vale decir, le entregan ciertos casos al fiscal, al Ministerio Público, la facultad incluso de sacar a alguien de la cárcel, casi en chileno, indultarlo, si efectivamente me desbarata una estructura criminal compleja. Y eso está en este proyecto de ley de reincidencia que está en mixta. Así que yo creo que ya no tiene asidero lo que se plantea en el Senado de que si correspondía o no, eso está claro, es un tema absolutamente contracultural, lo discutimos en la Comisión de Constitución, pero es la única manera de desbaratar estas bandas, incluso de un condenado y de un delito distinto, eso quiero dejar presente. O sea, puede haber un condenado por cualquier delito, por cualquiera, si su dato me permite desbaratar una banda, una estructura grande, lo puedo sacar de la cárcel libre, tal como en Estados Unidos en las películas, digamos. Claro. Y en segundo lugar, el 19 número 4 de la inviolabilidad de las comunicaciones es cierto. Si se limita a un espacio temporal específico, lo comentábamos recién en la comisión, no sé, en el deleznable homicidio de los carabineros, que efectivamente existe una medida, oiga, 10 horas, 15 horas, 24 horas para localizar o triangular todas las comunicaciones, agotado y con requisitos, valdría la pena. Eso. Muchas gracias, presidente. Diputada Orsini Pascal. Sí, presidente, por su intermedio, señor Collado. Sigo sin comprender por qué a la asociación terrorista se le exige un criterio objetivo, que es la aptitud de los medios, y al individual se le exige una finalidad subjetiva. ¿Por qué? Porque pienso que es mucho más fácil probar una finalidad en una asociación que en una persona individual. Una asociación tiene manifiestos donde escribe cuáles son sus principios, sus objetivos. Hay reuniones, claro, hay reuniones en las que me imagino que hablan de cuáles son sus objetivos. Pueden haber testigos que digan que el objetivo de la asociación. Pero ¿cómo probamos la finalidad de una persona individual si no tiene un manifiesto, sobre todo en la figura inconexa, que no tiene... ¿Cómo probamos? A mí me parece realmente imposible. ¿Cómo pruebo la finalidad si no tengo un criterio objetivo? ¿Ah? Pero, o también, perdón, para cerrar, o también al revés. ¿Qué pasa si logramos probar la finalidad? Porque imaginemos que escribió una carta, pero los medios que usó es imposible, o sea, no tienen la aptitud de generar miedo. Él dijo, yo tengo la finalidad de generar miedo, así que voy a tirar un globo inflable, y porque yo sé que con eso la gente se va a infundir temor. Y logramos probar la finalidad, pero en realidad no tiene aptitud ni es un peligro real. Entonces, para los dos lados, no me cierra que haya un criterio objetivo, que me parecería más sensato que fuera al revés, de hecho. Que los objetivos fueran para la individual y los subjetivos. Entonces, ayúdame con más argumentos. Muchas gracias, diputada Orsini. ¿Alguna otra pregunta, diputado Leal? ¿Usted tenía algo pendiente? Y yo. Esto es cuánto estamos disponibles a ceder libertades por seguridad. Este es el ejemplo típico. Yo creo que hay que estar disponible a ceder libertades cuando el bien mayor de la seguridad es importante. Por lo tanto, yo estoy muy de acuerdo con que existe esta norma de que en un periodo acotado, un día, 24 horas, cuando se pueda intervenir todo tipo de comunicaciones. Tengo una duda respecto al artículo 8, cuando se sanciona al que sin ser parte de la asociación provea o recolecte fondos, ¿ya? Pero después el segundo inciso dice que también comete este delito el que provee o recolecte fondos. Entonces, ahí tengo la diferencia. Como el primero, estoy claro, es el que financia sin ser parte de la agrupación. El que provee o recolecte plata, sancionado. Pero después el segundo dice, también comete delito el que provee o recolecte fondos. ¿De los que están dentro de la agrupación o esa distinción me gustaría alguna aclaración? Sí, ahí tengo duda ahí en la redacción. Gracias. Diputado Leal, diputada Naya, muy breve, por favor. Muchas gracias, presidente. Como siempre, muy breve pregunta. ¿Qué pasa? Porque nosotros leyendo la legislación española al respecto, en la legislación española se introduce la reparación a víctimas. Quisiera saber por qué acá no se ha incluido. Ministra o señor Collado. Presidente, quisiera responder esto último y retirarme, porque tengo que estar a las 2 en Santiago en una cosa que estoy liquidada. Pero este tema de las víctimas salió en el curso de la tramitación y en esa ocasión el Ejecutivo se comprometió que en el proyecto de acceso a la justicia y defensoría de las víctimas iba a incorporar este tema y así se hizo.
Y se incorporó dentro de los grupos que tenían que tener una reparación especial las víctimas de terrorismo. Entonces está en otro proyecto de ley, así se decidió tramitarlo y así está siendo, digamos, está siendo tramitado ese proyecto con ese tema incorporado. El resto lo puede tomar Rafael perfectamente, más que perfectamente, lo va a hacer estupendo. Liberamos y dejamos con la palabra al señor Collado. Un reglamento. ¿Qué artículo del reglamento, señor El diputado? 90 y siguiente, presidente. 90. Lo que pasa, Podría haber dicho el primero y presidente, siguiente. mire, hemos funcionado súper bien con los 2 minutos si me permite la comisión, con los 2 minutos de intervención de cada uno. Solo pregunta, cada uno entiende nuestra posición política. Este puede ser un proyecto que dé para todo, para opinar de lo que quieras. Entonces, los 2 minutos me parecen súper bien, presidente, si lo podemos tomar como... Que el señor Collado participe también de las comisiones, porque falta que alguien diga que no, con los expertos, que esté presente, que pueda intervenir. Como espectador, ningún problema que participe. No, pero que pueda participar, porque eso, presidente. Ya, vamos a meditarlo porque requeremos la unanimidad de la comisión. Por eso, vamos a tomar pedirla, presidente, yo creo que es bueno, porque ¿sabe lo que pasa, presidente? Mire, en las siguientes 3 sesiones, y me parece bien el calendario que usted propuso, ¿Sí? Vienen expertos a comentar. Entonces, si usted me pregunta, por eso, con la crisis de emergencia que tenemos, no va a faltar decir, oye, no está la ministra, no hay nadie Está muy bien. ¿Habría acuerdo para que esté el señor Collado? Sí, para que intervenga. Sí, Para que intervenga tengo mis dudas. Pero sí. Ya, no habría acuerdo entonces. Gloria, darnos el acuerdo. No habría acuerdo. Señor Collado, por favor, conteste las preguntas del... No hay acuerdo. Acordado. Acordado, ya. Señor Collado. La buena es que participe el señor Collado con un uso limitado de la palabra. Gracias. Gracias, por favor. Dígalo, porque... ¿No le preguntaron al señor Leal? Pero estoy de acuerdo. Muy bien. Señor Collado, por favor. Usted lo invitó a la sala, así que imagino que quien puede lo más, De hecho, puede lo menos. le comenté al diputado Leiva que mi madre lo tiene en alta estima. ¿Ah, sí? ¿De la Araucanía también? No, de San Vicente Tahuatahua. San Vicente Tahuatahua. Ah, mira. Hay conflicto de interés, no va a participar. Sí, yo creo que se va a tener que... Señor Collado, por favor, tiene 1 minuto. Sí, creo que por su intermedio la consulta de la diputada Orsini es muy relevante, fue parte de lo que tuvimos que conversar harto en el Ejecutivo con los expertos que nos ayudaron a llegar a esta y con el y en el Senado. Una cosa tiene que ver con la tipicidad subjetiva de todos los delitos. ¿Ya? Eso es un problema. Es un problema que es como, entre comillas, sustantivo. Es que los delitos todos tienen que tener tipo subjetivo, es decir, dolo, la gran mayoría, dolo directo algunos o culpa, ¿cierto? Otro problema tiene que ver con la prueba de los delitos, ¿cierto? Y cómo se prueba el tipo subjetivo. Eso es otro problema. Y un tercer tema, más de los delitos terroristas, es cómo está configurado la descripción típica por si son esos elementos objetivos o subjetivos. Ya, partiendo por la última parte, que es lo más fácil. La propuesta del Ejecutivo contiene fines y aptitudes, pero para las asociaciones también. Porque desmoralizar a la población, someter a la población, buscar arrancar decisiones de la autoridad es un fin. Es algo que se... No, por eso, es que quiero ser súper... Son cinco diferentes medios. O sea, elementos. 3 son aptitudes o fines y 2 aptitudes. Exactamente. El punto central es que nosotros en la forma de escribirlo buscamos siempre que el juez tenga elementos de los cuales hacer indicios de dolo, indicadores de dolo, como dice la doctrina hoy, más que tener que investigar la mente de las personas que causaron esto. Ya. Para las asociaciones nos parece bastante más fácil llegar a la objetividad por la misma forma en que la diputada Ortini lo planteó por su intermedio presidente. Panfletos, entrenamiento, etc. Son todos datos objetivos que pueden mostrar que son 3 o más, que permanecen en el tiempo. O sea, las asociaciones, para el Ejecutivo al menos, plantean menos problemas probatorios. Vamos a prorrogar 5 minutos. Incluso de la subjetividad. Para las personas naturales, volvemos al clásico problema que siempre ha existido de probar el dolo. Porque el dolo siempre ha tenido que probarse. O sea, el ánimo de apropiarse de una cosa del que roba siempre ha tenido que probarse. Y uno no anda diciendo voy a robar, yo tengo la intención de robar. Uno roba. Y después el juez verá, ya, esto fue doloso o no doloso. Y eso depende de lo que haya ocurrido en el hecho concreto. Por eso,
dado la forma en que está descrito, nosotros a los individuos les pasamos de la parte de las asociaciones solo los fines y no las aptitudes, porque entendemos que las aptitudes están como reducidas a las asociaciones, que son las que son capaces de generar medios con aptitud, no de los individuos. Por eso es que en el caso del individuo lo manifestaba como un delito que de peligro abstracto o incluso de peligro, habla la doctrina, o delitos de acumulación, son unas categorías en donde el peligro, o sea, la conducta en realidad no causa ni remotamente el resultado que se busca proteger. Exactamente. Pero eso no dice relación con que estemos desmejorando la posición de las asociaciones. Es más, estamos privilegiando como ejecutivo la persecución de las asociaciones, porque la verdad que para el individual va a ser lo mismo de siempre, que es probar si efectivamente esa persona cometió o no el delito con el elemento voluntariedad que existe en el artículo 1 del Código Penal para todos los delitos, con dolo. Entonces ese es como que quería dejar claro que no buscamos hacer diferencias. De hecho, se pasan las mismas. Lo que no pasa es la aptitud, porque entendemos que ahí no había, y eso el Senado lo entendió de esa manera y por eso es que pasó de esa manera para acá. Muchas gracias, señor Collado, y por haberse cumplido el objeto de la sesión. Esta se levanta, seguimos en la tarde.